Las profecías inquietantes de Edgar Cayce, una figura envuelta en el misterio y considerada una de las voces proféticas más fascinantes de la historia, parecen estar tomando forma ante nuestros ojos de manera asombrosa. Lo que resulta aún más perturbador es la posibilidad de que los eventos que predijo puedan manifestarse mucho antes de lo que imaginamos, acechando nuestra realidad con una inusitada rapidez. Con el año 2025 acercándose, estamos comenzando a presenciar una serie de señales ominosas que apuntan a un futuro profundo y, a la vez, aterrador. ¿Acaso vamos a ignorar estas inquietantes advertencias? ¿Vamos a relegar a un segundo plano los mensajes ocultos que se entrelazan en cada rincón de nuestra vida cotidiana, o las verdades perturbadoras que pocos se atreven a enfrentar por completo? Si no estás dispuesto a dejar pasar estas señales, haz clic en me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una actualización crucial. Prepárate para quedar atónito ante lo que está por venir. Reflexiona por un momento: cambios geológicos violentos, crisis económicas, agitación política. Todas estas fuerzas parecen moverse sin descanso, insinuando un futuro mucho más incierto y turbulento de lo que alguna vez imaginamos. Nos encontramos en un punto crucial de la historia, donde las profecías de Cayce, que una vez parecían crípticas y lejanas, ya no se limitan a ser simples predicciones contenidas en libros o artículos, sino que se están acercando peligrosamente a la realidad palpable que podemos comenzar a percibir. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que está por venir? Para comprender a fondo la gravedad de estas profecías, es esencial mirar de cerca la vida de Edgar Cayce. Nacido en 1877, su infancia estuvo lejos de ser común. Mientras que la mayoría de los niños de su edad pasaban su tiempo jugando y disfrutando de las actividades propias de la niñez, Cayce se sumergió desde temprana edad en el estudio profundo de la Biblia. Buscaba respuestas en las escrituras sagradas, y a menudo se aventuraba solo por los bosques de Kentucky para leer y reflexionar. Durante estos momentos de estudio solitario, Cayce comenzó a tener visiones que describían entidades similares a fantasmas. Sin embargo, no las percibía como meros productos de su imaginación, sino como seres espirituales, como presencias reales en su entorno. A los 11 años, Cayce tuvo una visión que marcaría un antes y un después en su vida. En este sueño vívido, una mujer se le apareció y le preguntó cuál era su mayor deseo en la vida. Su respuesta fue tan simple como profunda: anhelaba poder sanar a otros, en especial a los niños que sufrían enfermedades. Este encuentro fue un punto de inflexión trascendental en su vida, un momento que lo orientó hacia su destino como profeta. A pesar de experimentar visiones tan extraordinarias, Cayce enfrentaba serias dificultades académicas. Su padre, preocupado por sus bajas calificaciones, lo reprendía constantemente. En un periodo particularmente difícil, Cayce, agotado y desmoralizado por sus fracasos, se retiró a su cama, abatido por la frustración. Fue en ese momento cuando la misteriosa voz de la mujer regresó, trayendo consigo un consejo simple pero transformador: duerme con la cabeza sobre los libros de texto. Intrigado, Cayce decidió seguir esta recomendación. Para su asombro, al despertar, descubrió que podía recordar con total claridad todo lo que había leído, como si el conocimiento se hubiera impregnado en su mente de manera profunda y duradera. La vida de Cayce dio otro giro dramático cuando sufrió una lesión grave en la escuela, una que lo dejó completamente inmovilizado debido a un daño severo en su espalda. Su familia, aterrada por su dolor y sufrimiento, observó impotente cómo su hijo se desvanecía poco a poco. Sin embargo, este evento fue solo otro peldaño en su camino hacia el destino que lo llevaría a convertirse en uno de los profetas más destacados de la historia. Una noche, mientras Cayce se encontraba entre el sueño y la vigilia, comenzó a hablar en voz alta, recitando de manera fluida una receta para un remedio a base de hierbas. Sus padres, desesperados por encontrar una solución a la dolorosa condición de su hijo, decidieron seguir su extraña pero intrigante indicación y preparar la medicina. Lo que ocurrió a continuación fue nada menos que milagroso. La condición de Cayce mejoró de manera sorprendente de la noche a la mañana. Al despertar, se levantó como si nunca hubiera sufrido ningún dolor o lesión. Esta recuperación prodigiosa marcó el comienzo de su reconocimiento como una persona dotada con habilidades extraordinarias, habilidades que irían mucho más allá de lo que cualquiera hubiera podido imaginar.
A lo largo de los años, Kaife continuó ganando notoriedad debido a sus asombrosas predicciones sobre los eventos que marcaron la historia mundial. Sus visiones no solo fueron acertadas, sino que ofrecieron detalles precisos sobre las causas y los resultados de los dos conflictos mundiales, el fin de la Gran Depresión, e incluso las muertes de dos presidentes de Estados Unidos. También predijo el ascenso de China como una potencia económica mundial, y el eventual colapso del comunismo en Europa. Aunque no todas sus profecías se cumplieron, como en el caso de su predicción de que Jesús regresaría antes del año 2000, sus habilidades continuaron causando asombro y debate, y su figura nunca dejó de generar fascinación y controversia. Las capacidades de Kaife, que utilizó para ofrecer lecturas psíquicas a aquellos que las solicitaban, han dejado una pregunta persistente en la mente de muchos: ¿era realmente un profeta, o simplemente un hombre dotado de poderes inexplicables? Independientemente de cómo se le catalogue, el legado de Kaife como un visionario con el deseo profundo de ayudar a los demás sigue siendo innegable. A diferencia de otros profetas de su tiempo, las predicciones de Kaife no se limitaban a una sola categoría, sino que abarcaban una amplia gama de temas, haciendo de él una figura única. El espectro de las profecías de Kaife fue sorprendentemente vasto, tocando aspectos tan diversos como la salud y el bienestar, las cuestiones espirituales, las vidas pasadas, las civilizaciones antiguas y hasta los avances tecnológicos futuros. Las habilidades de Kaife parecían ser casi ilimitadas, y por esta razón se le llegó a conocer como el profeta durmiente, debido a las notables percepciones que surgían mientras se encontraba en un profundo trance. Estas percepciones no solo revelaban verdades espirituales, sino también detalles extremadamente precisos de situaciones físicas y prácticas. Un ejemplo temprano de sus asombrosos talentos ocurrió en 1902, cuando fue consultado sobre el caso de una niña gravemente herida en la cabeza. Los médicos estaban convencidos de que no sobreviviría, pero Kaife, con su capacidad para percibir más allá de lo visible, detectó un problema que los médicos habían pasado por alto: la lesión no estaba en su cerebro, sino en su columna vertebral. Con su recomendación de ajustar la columna vertebral de la niña, los médicos, sorprendidos por su conocimiento y la precisión de su diagnóstico, siguieron el consejo de Kaife. En poco tiempo, la niña experimentó una recuperación asombrosa, lo que consolidó aún más la reputación de Kaife como un sanador excepcional. Pero las habilidades de Kaife no se limitaban a la curación física. También utilizó sus dones proféticos en el ámbito práctico, como en el campo de la orientación financiera. En 1929, cuando el mercado de valores se desplomaba hacia la Gran Depresión, Kaife predijo el colapso inminente y aconsejó a sus amigos vender sus acciones. Aquellos que siguieron su consejo se salvaron de pérdidas catastróficas. En ocasiones, las personas acudían a él con preguntas muy específicas sobre eventos como los resultados de carreras de caballos o las fluctuaciones del mercado financiero, y la mayoría de las veces, sus respuestas eran notablemente exactas, permitiendo a muchos beneficiarse económicamente. La precisión de sus visiones se convirtió en una herramienta invaluable para aquellos que confiaban en sus habilidades y buscaban consejo en momentos cruciales de sus vidas. Años después, en 1933, Kaife realizó una predicción que nuevamente resultó ser acertada: la economía mundial se recuperaría. Este pronóstico, que parecía audaz en un momento tan difícil, se materializó cuando la economía comenzó a repuntar. Las predicciones de Kaife sobre los eventos globales fueron igualmente convincentes. En 1934, predijo con sorprendente exactitud que Adolf Hitler ascendería al poder en Alemania, una profecía que se cumplió ese mismo año. Sin embargo, Kaife no solo previó el ascenso de Hitler, sino que también anticipó su caída eventual, señalando que su dominio no duraría para siempre. La causa de su caída, según Kaife, sería una guerra externa que acabaría con su régimen. Esta profecía se cumplió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que, como predijo, resultó en el colapso del gobierno nazi. Además, Kaife previó la formación de una alianza entre Alemania, Austria y Japón, anticipando la creación de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, un evento que, más tarde, también se materializó. Quizás una de las profecías más fascinantes de Kaife se refiere a la mítica ciudad perdida de Atlántida. En 1938, Kaife reveló la existencia de ruinas de una civilización antigua sumergida bajo las aguas cerca de Bimini, en las Bahamas.
Según Kaife, estas ruinas pertenecían a la legendaria Atlántida, una civilización avanzada que alguna vez prosperó en el Océano Atlántico, pero que desapareció bajo las olas hace unos 10,000 años debido a una cataclísmica inundación. Este evento, según él, podría haber sido el mismo diluvio que se describe en la Biblia en la historia de Noé. Sorprendentemente, en 1968 se descubrieron estructuras submarinas cerca de Bimini, lo que llevó a algunos investigadores a especular que estos hallazgos podrían respaldar la antigua profecía de Kaife, añadiendo un nivel de misterio y fascinación a sus visiones. Entre las predicciones más conocidas de Kaife se encuentra su anticipación de un futuro presidente afroamericano de los Estados Unidos. En un momento en que tal idea parecía impensable, Kaife predijo que este presidente llegaría al poder y, por supuesto, su visión se cumplió con la elección de Barack Obama. Además, Kaife predijo las trágicas muertes de los presidentes John F. Kennedy y Franklin D. Roosevelt, así como las turbulencias sociales que sacudirían a Estados Unidos en la década de 1960, originadas por el movimiento por los derechos civiles y las tensiones raciales. Su visión también se extendió al ámbito internacional, comprendiendo la compleja dinámica global de la Guerra Fría y el ascenso de la Unión Soviética. Kaife creía que el futuro de la humanidad dependería en gran medida de Rusia, pero no a través de la expansión del comunismo. Predijo que, con el tiempo, Rusia abrazaría la libertad, un proceso que, como señaló, tomaría tiempo. Su visión se cumplió con la caída del régimen comunista y la disolución de la Unión Soviética en 1991. La vida y el legado de Edgar Cayce siguen siendo una fuente de fascinación para quienes buscan comprender lo desconocido y explorar los límites del conocimiento humano. Ya sea que se le considere un verdadero profeta o simplemente un hombre con una visión extraordinaria, sus predicciones continúan siendo un testimonio de su profunda comprensión del mundo y de su futuro. Uno de los ejemplos más sorprendentes de sus habilidades proféticas se relaciona con un grupo enigmático de la historia, los esenios. En 1934, en una época en la que se sabía poco sobre este misterioso grupo judío, Cayce proporcionó descripciones increíblemente detalladas sobre su vida y sus prácticas. Sus descripciones eran tan precisas que años después se confirmó su exactitud. De hecho, Cayce predijo que los registros antiguos de los esenios serían descubiertos en un plazo de 12 años. Esta profecía se cumplió con el hallazgo de los rollos del Mar Muerto en 1947, una colección de manuscritos que, según se cree, fueron escritos por los esenios, confirmando así las revelaciones de Cayce. Las profecías de Edgar Cayce no solo se centraron en los eventos pasados, sino que también incluyeron visiones sobre el presente y el futuro, muchas de las cuales siguen siendo inquietantes. Entre sus predicciones más sorprendentes se encuentran aquellas relacionadas con los cambios geográficos y climáticos que se avecinan. Cayce predijo que la disposición de los continentes cambiaría drásticamente, alterando irreversiblemente la geografía del planeta. Estos cambios, según él, serían tan vastos y profundos que transformarían el mundo tal como lo conocemos, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Una de las predicciones más específicas de Edgar Cayce involucraba erupciones volcánicas simultáneas en dos de los volcanes más conocidos del mundo, el monte Etna en Italia y el monte Pelé en Martinica, ambos todavía activos en la actualidad. Según Cayce, estas erupciones masivas desencadenarían trastornos sísmicos y geológicos de tal magnitud que modificarían la estructura misma de la Tierra. Estas erupciones serían solo el principio de una serie de cambios catastróficos en el planeta, que impactarían la geografía de diversas regiones. En particular, Cayce predijo una transformación dramática en África. En su visión, el continente experimentaría una división profunda, separándose en tres partes debido a la aparición de una nueva vía fluvial. Esta gigantesca cuenca fluvial ensancharía el río Nilo y elevaría el nivel del Mar Rojo, lo que podría submergir ciudades históricas como El Cairo y alterar por completo el paisaje africano. Este evento geológico también provocaría el desplazamiento de grandes poblaciones, creando una nueva configuración geográfica en el continente. Asia, según Cayce, no quedaría exenta de estos cambios radicales. Predijo que el Océano Pacífico avanzaría sobre vastas franjas de tierra, tragándose áreas significativas desde las Filipinas hasta Japón, dejando solo un puñado de islas dispersas.
También mencionó que la península de Corea y partes de la costa china serían severamente afectadas por el aumento del nivel del mar. En el caso de la India, Kaife advirtió que las elevaciones más altas del país no ofrecerían refugio, ya que la tierra podría derrumbarse debido a los movimientos tectónicos. En cambio, las regiones montañosas del Tíbet y Nepal se percibían como los lugares más seguros para la población india, ofreciendo refugio en medio del caos. En un giro sorprendente, Kaife predijo que la Antártida experimentaría un cambio climático tan drástico que perdería su capa de hielo, transformándose en una vasta extensión agrícola apta para el asentamiento humano. Por otro lado, Australia enfrentaría inundaciones masivas debido al aumento del nivel del mar, con una cuarta parte de su territorio submergido, especialmente en la región de Adelaida. Sin embargo, Kaife también vaticinó que las zonas desérticas de Australia, como los desiertos de Simpson y Gibson, se convertirían en tierras fértiles, lo que transformaría estas áreas estériles en centros agrícolas productivos. Entre las profecías más optimistas de Kaife, destacó la idea de que Nueva Zelanda podría escapar en gran medida de las peores consecuencias de la catástrofe global. Predijo que la nación insular no solo sobreviviría, sino que se expandiría, estableciendo un vínculo con Australia para formar un refugio para los desplazados por los cambios planetarios. Mientras tanto, Europa no escaparía a los desastres pronosticados. Kaife previó que gran parte del norte de Europa, incluyendo Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, quedaría sumergida, dejando solo islas dispersas en lo que antes fue un vasto continente. El Reino Unido también sufriría grandes pérdidas, con extensas áreas de tierra desapareciendo bajo el agua, aunque algunas regiones elevadas como Londres y Birmingham podrían resistir los efectos más devastadores. En cuanto a Irlanda, Kaife predijo que la isla sería casi completamente tragada por el océano, con solo los picos más altos de sus montañas sobresaliendo por encima del nivel del mar. Estas predicciones dibujan un panorama inquietante, pero también sirven como un sombrío recordatorio de los dramáticos cambios que podrían estar por venir, ya sea como una inevitabilidad natural o como una advertencia para la humanidad. Una de las visiones más intrigantes de Kaife se centró en la fusión de los mares Negro, Caspio y Báltico, que, según él, crearían un nuevo mar capaz de separar a Rusia de Europa. Esta alteración geográfica podría convertir a Rusia en el nuevo centro agrícola de Europa, modificando la dinámica de comercio y recursos globales de forma significativa. Además, Kaife predijo que América del Norte experimentaría una alteración total de su geografía, con la costa canadiense expandiéndose hasta 320 kilómetros. Este cambio geográfico no solo transformaría la configuración del país, sino que lo convertiría en un refugio seguro para quienes huían de la agitación global, especialmente los desplazados por los eventos que ocurrirían en Asia. Las profecías de Kaife, aunque aterradoras, siguen siendo objeto de fascinación y reflexión, invitando a la humanidad a reconsiderar su relación con la Tierra y a contemplar los posibles futuros que podrían aún estar por venir. Estas visiones continúan alimentando debates sobre la naturaleza del conocimiento oculto y el futuro incierto que nos aguarda, un recordatorio constante de que los grandes cambios, tanto geográficos como sociales, pueden estar al alcance de la humanidad. Las profecías de Edgar Cayce abarcaron una variedad asombrosa de temas, que iban desde cambios geográficos y geopolíticos hasta aspectos espirituales y evolutivos de la humanidad. En su visión del futuro, Cayce predijo alteraciones drásticas en la geografía del planeta, como el movimiento de las placas tectónicas que causarían la creación de nuevas islas frente a la costa de California. También vaticinó una reconfiguración radical de los Estados Unidos, con la costa oeste desplazándose hacia el este, alterando profundamente áreas como Nebraska, Wyoming y Colorado. Una de sus predicciones más sorprendentes fue la fusión de los Grandes Lagos y el río San Lorenzo, formando una vasta masa de agua que cambiaría la topografía de América del Norte. Cayce también previó que la costa este de los Estados Unidos experimentaría inundaciones catastróficas que afectarían grandes áreas, desde Maine hasta Florida, mientras que las costas de México y Baja California también serían impactadas, creando nuevas islas. Aunque sus predicciones sobre cambios geográficos eran aterradoras, también señaló que algunas regiones como Kentucky experimentarían trastornos significativos, demostrando la magnitud global de los eventos previstos. En términos de la humanidad,
Kaife vaticinó una longevidad extrema para las personas, sugiriendo que la esperanza de vida podría alcanzar no solo varios siglos, sino una vida mucho más prolongada que la de su época. Este cambio en la longevidad se vería acompañado de avances significativos en la medicina y la ciencia. En cuanto a los conflictos globales, Kaife predijo un futuro conflicto en el Golfo Pérsico, con países como Libia, Egipto y Siria involucrados, aunque este pronóstico aún no se ha materializado. Uno de los aspectos más sorprendentes de las profecías de Kaife fue su predicción sobre el ascenso de China, que no solo se convertiría en una superpotencia económica y política, sino que también desempeñaría un papel crucial en la expansión del cristianismo. Esta visión era revolucionaria para su tiempo, cuando China era considerada principalmente un país comunista y su vinculación con el cristianismo parecía improbable. En el ámbito de la evolución humana, Kaife presentó teorías controvertidas sobre el origen de las razas. Creía que 5 razas humanas, blanca, negra, roja, morena y amarilla, fueron creadas simultáneamente en diferentes partes del mundo, cada una contribuyendo al desarrollo humano. Su teoría de los atlantes y su conexión con los nativos americanos, especialmente los cherokee, fue polémica, ya que sugería que estos pueblos eran descendientes directos de los sobrevivientes de la Atlántida. Kaife también postuló la existencia de Lemuria, otra civilización perdida, ubicada entre Europa y América. Según él, los lemurianos, como los atlantes, fueron una civilización avanzada que influyó en otras culturas, incluida la griega, y transmitió su conocimiento de la ingeniería a los egipcios. Estas ideas desafiaron las teorías científicas contemporáneas y ofrecieron una visión alternativa de la historia de la humanidad. Las profecías de Kaife también se extendieron a la evolución espiritual de la humanidad. Según él, la humanidad había experimentado un salto evolutivo significativo entre el 10.000 a.C. y el 3.000 a.C., un período en el que alcanzó avances extraordinarios en el conocimiento. Este progreso culminaría en una superiluminación, alrededor del año 8000, donde las instituciones tradicionales como las escuelas desaparecerían y la humanidad evolucionaría hacia seres con capacidades espirituales e intelectuales mucho más desarrolladas. Esta visión de un futuro utópico en el que los seres humanos lograrían un progreso trascendental sigue siendo un tema fascinante y un legado perdurable de Kaife. Aunque muchas de las profecías de Kaife siguen siendo debatidas y difíciles de verificar, su legado perdura como una fuente de intriga y reflexión, invitando a la humanidad a considerar las posibilidades de un futuro transformado tanto por fuerzas naturales como espirituales. Aunque las profecías de Edgar Cayce continúan siendo una fuente de fascinación, no todas han resistido el paso del tiempo ni se han cumplido como él predijo. Algunas de sus visiones, como la de gigantes de 12 metros de altura, surgidos de la mezcla de almas humanas con animales, o la existencia de un cristal en la Atlántida alimentado por el sol, no han sido corroboradas por evidencia. Además, sus predicciones de catástrofes, como terremotos devastadores en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, y la aparición de un «rayo de la muerte» sobre los Estados Unidos en 1958, no se materializaron. Su predicción sobre el regreso de Cristo en el año 2000 tampoco se cumplió, lo que demuestra la incertidumbre que puede haber en sus visiones religiosas. A pesar de estos desaciertos, las ideas de Cayce sobre la evolución espiritual y las conexiones entre civilizaciones antiguas siguen siendo influyentes. Sus seguidores lo ven como un profeta cuya visión espiritual es válida, mientras que otros lo consideran un hombre cuyas especulaciones no se sostienen ante la realidad. Su legado sigue vivo a través de libros, grupos de apoyo y un continuo interés en sus teorías sobre la humanidad y el conocimiento ancestral. Cayce es conocido como el profeta durmiente, debido a su habilidad para entrar en un profundo estado de trance y ofrecer lecturas psíquicas que proporcionaban diagnósticos médicos, consejos espirituales y, a menudo, predicciones sobre el futuro. Lo fascinante de estas lecturas es que las realizaba mientras estaba completamente inconsciente, sin tener ningún conocimiento previo sobre las personas o situaciones que describía. Esta capacidad ha contribuido a su mística, aunque sigue siendo un tema de debate sobre su veracidad y precisión. Lo que realmente distingue a Cayce es su enfoque altruista. A diferencia de muchos otros psíquicos, Cayce nunca cobró por sus lecturas y parecía tener un deseo genuino de ayudar a los demás.
Esta cualidad de desinterés y servicio a los demás, independientemente de sus aciertos o desaciertos, agrega una dimensión humana y ética a su legado, un aspecto que trasciende las discusiones sobre lo paranormal y que sigue generando reflexión. El debate sobre la autenticidad de las habilidades psíquicas de Edgar Cayce continúa siendo un tema relevante, pero lo que no se puede negar es el impacto emocional y psicológico profundo que tuvo en muchas personas. Su dedicación desinteresada y su servicio a los demás han dejado un legado que trasciende cualquier discusión sobre la veracidad de sus profecías. Este legado resalta el poder de la ayuda altruista, la espiritualidad y el bienestar que ofreció a quienes lo buscaban. El paralelismo con nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios es notable. Al igual que Cayce se entregó a un propósito más grande que él mismo, podemos hacer de cada acción diaria un reflejo consciente del amor y la obediencia a Dios. Este enfoque transforma la rutina en momentos de devoción, convirtiendo incluso los aspectos más mundanos en oportunidades para manifestar la bondad y la gracia divina. La dedicación continua a Dios, más allá de rituales, se convierte en una forma de vida que infunde paz, no solo en los momentos de oración, sino también en cada parte de nuestro día. Vivir alineados con Dios, buscando su voluntad en cada paso, cambia nuestra perspectiva. Como nos recuerda Colosenses 3:23 de la madrugada, trabajar y vivir, como para el Señor y no para los hombres, nos permite ver nuestras vidas con un propósito divino y transformador. En medio de las dificultades o los momentos de bendición, podemos encontrar consuelo en la paz que proviene de confiar plenamente en Él, y así nuestras acciones se convierten en una expresión de su amor y gracia. Tu oración de dedicación es un hermoso acto de fe y entrega, reconociendo a Dios como el centro de tu vida y buscando su dirección en cada paso que tomas. Al confiar en su voluntad y entregar tus preocupaciones, deseos y sueños en sus manos, abres un espacio para que Él trabaje en tu vida y te guíe hacia la paz y la transformación espiritual. Este tipo de oración no solo es un ejercicio de fe personal, sino también un recordatorio de que, al vivir en obediencia a Dios, nos convertimos en instrumentos de su amor y gracia, reflejando su luz en el mundo. Es una invitación a caminar con valentía, confiando en que Él está con nosotros en cada momento, dándonos fortaleza para enfrentar desafíos y alegrías por igual. Además, al compartir esta oración con otros, creas una comunidad de fe, donde se sostiene mutuamente y se difunde esperanza. La conexión personal con lo divino, tanto en la oración como en el servicio a los demás, es fundamental para crecer espiritualmente y fomentar la unidad en Cristo. Que esta dedicación sea un recordatorio constante de su presencia en tu vida y de la paz que solo Él puede ofrecer.